Muy buenas noches, mis hermanos. Es una bendición estar una vez más aquí delante de ustedes viéndonos a nosotros y nosotros creyendo que ustedes están del otro lado. Damos gracias a Dios porque siguen reuniéndose con nosotros de esta forma, siguen uniéndose a nosotros en esta forma, ya que somos parte del cuerpo de Cristo, pero también somos una iglesia local, Casa de Oración Houston. Nos conocemos unos a otros, hemos estado orando los unos por los otros, hemos estado al pendiente de lo que ocurre a nuestro alrededor y nos gozamos de lo que el Señor está haciendo y también estamos listos para lo que el Señor va a continuar haciendo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a terminar, cuándo va a volver todo a la normalidad, pero sí sabemos que el Señor tiene un propósito en medio de esta situación. Sí sabemos que después de esta situación el Señor nos llevará al siguiente nivel de madurez espiritual. Y espero que usted se una con nosotros en este deseo, y no solo un deseo, sino un deseo que se convierte en hechos para recibir la palabra y para poder dejar que el Señor nos moldee a través de ella. El día de hoy vamos a tener una palabra, un mensaje en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Filipenses 4 del 1 al 7. Y el título es Amor, Gozo y Paz en la Familia. Amor, gozo y paz en la familia. Leamos Filipenses capítulo 4 de los versículos 1 al 7. Leemos así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, una vez más venimos a ti en oración, pidiéndote, Señor, que nos hables al corazón por medio de tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto para que tú nos hables a través de esta palabra, y que en nuestro hogar podamos, Señor, tener un altar de adoración, que en nuestro hogar podamos, Señor, convertirlo en un lugar, sea la sala, sea el cuarto, en donde quiera que estemos, Señor, que ese lugar se convierta en un lugar de adoración y en donde tú puedes hablarnos a nosotros. Ciertamente tú te apartabas, Señor, a orar, y ahora, Señor, en este momento particular en el que vivimos, nos apartamos a nuestro lugar secreto, nuestra casa, y al mismo tiempo varios de nosotros estamos recibiendo esta palabra que nos santifica, esta palabra que nos llena, esta palabra que nos hace más parecidos a ti. Que así sea, Señor, te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Uno de los factores que más llama la atención en esos tiempos tan particulares en los que vivimos, y digo particulares porque nos cambió la vida a todos. A menudo yo platico con diferentes amigos y pastores, y últimamente mi saludo de parte de ellos es: ¿qué tal? ¿Ya te has adaptado a esta nueva vida que tenemos? Porque ya no fue algo temporal, así como que 2-3 días, ya esto está siendo parte de nuestra vida. Ya la mayoría de nosotros estamos ya habituados a ir al supermercado a recoger los víveres allí, solamente uno de la familia, o que nos los traigan, etcétera. Este es un nuevo estilo de vida y ya nos estamos adaptando, yo creo, a este nuevo estilo de vida, pero no cabe duda que son tiempos particulares, son tiempos que nunca antes se habían vivido de la manera en la que lo estamos viviendo. Gracias a Dios tenemos todavía ciertas herramientas como el internet, como el televisor, las noticias y la comida, como decía, otras cosas que nos mantienen pues con lo necesario. Podemos comunicarnos también a través de redes sociales con nuestros seres queridos, saber cómo están, y pues no estamos pasándola realmente tan mal, pero sí son tiempos particulares. Para muchos, estos son tiempos de crisis, tiempos de dificultad, tiempos en donde el temor nos ataca, nos se trata de embargar, pero sin duda uno de los elementos de los cuales yo quiero tocar el día de hoy en este tema, amor, gozo y paz en la familia, es esto precisamente, que el aumento de este tiempo, o este tiempo particular, ha aumentado, quiero decir,
los conflictos familiares. Ha aumentado la violencia, intrafamiliar. ¿Por qué? Porque este encierro trae consigo una convivencia mayor. Normalmente, sobre todo en una ciudad como en la que vivimos nosotros, sale la gente de su casa muy temprano a trabajar, a enfrentarse al tráfico de esta ciudad, la cuarta más populosa de Estados Unidos. Llega a su trabajo, trabaja hasta tarde, 5 o 6 de la tarde, otra vez se vuelve a meter al tráfico y está llegando a su casa aproximadamente a las 7 de la noche, solamente para cenar, bañar, dormirse y al otro día iniciar una jornada. Y el tiempo de convivencia que pasaron el esposo con la esposa, el esposo con los hijos, fue un tiempo breve. Yo recuerdo cuando yo vivía en México, de donde yo soy originario, no sé si todavía sea allá porque hace muchos años que vivo de este lado. Las escuelas primarias, los horarios eran aproximadamente de 8 de la mañana a 1:30 o 2 de la tarde a lo más. Acá cada vez salen los niños más tarde de la escuela o salían cuando estaban yendo, y esto provocaba que en la familia hubiera menos tiempo de convivencia, menos comunión, y al haber menos tiempos de convivencia, menos tiempos de comunión, pues hay menos conflictos. Pero ahora estamos todos bajo un mismo techo todo el día, toda la semana, meses, y esto está provocando, por supuesto, conflictos, está provocando, por supuesto, pleitos, y lo peor de todo es que aquel quien tiene un pleito tiene la posibilidad normalmente de salir, dar la vuelta, calmarse un poquito, tomar un respiro y volver, y ya un poquito más fresco retomar. Pero al estar encerrados no da la posibilidad de salirte, huir del conflicto, hay que enfrentarlo de alguna forma. Y aunque es común que cuando hay un conflicto, decía que uno se puede ir, abandonar, pues en este caso no se puede, es imposible. Y eso me recuerda algo, mientras yo pensaba en esto, me recuerda una historia que para nosotros es real. Muchos la toman como una fábula, muchos la toman como un cuento de niños, pero para nosotros quienes creemos que la Escritura es inspirada por Dios, es un hecho real. De hecho, hay testimonios de esto o evidencias de esto, y estoy hablando del arca de Noé. El Señor llamó a este hombre llamado Noé para que juntara animales de 2 en 2 y él y su familia pudieran ser guardados de un diluvio que iba a destruir la tierra y que iba pues a acabar con todo lo que había. En aquel tiempo, en tiempos de Noé, no había pues ningún tipo de lluvia. Ellos no conocían la lluvia, lo único que había era rocío. Y eso era lo que regaba las plantas, etcétera, pero ellos no conocían la lluvia como tal. Dios le reveló ciertamente a Noé que iba a llover y que iba a llover por un largo periodo de tiempo, que el agua iba a subir, que iba a ser todo destruido y que la gente iba a morir. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Noé predicó el evangelio, fue un pregonero de justicia. Mientras que trabajaba en lo que Dios le había dicho que hiciera, él predicaba y hablaba y llamaba a la gente al arrepentimiento. ¿Qué pasó con la gente? Ciertamente la gente no creyó, solamente Noé y su familia se salvaron junto con los demás animales. Pero hablando de este tema del arca, ya estando dentro del arca, estando dentro del lugar en donde había seguridad, que era esa arca, fuera de esa arca no había más que muerte y devastación, pero seguramente dentro del arca no había aire acondicionado, no había wifi, no había Uber Eats. A veces aquí la gente se frustra y dice, ay, es que no hay un buen restaurante de comida japonesa, ¿no? Que me traiga la comida, o un buen restaurante, mi restaurante favorito. Bueno, ahí no había absolutamente nada de eso. En cambio, lo que había eran animales, y los animales hacen sus necesidades, y ya te imaginarás cómo olía aquel lugar. No era un lugar cómodo, sin duda, pero era un lugar seguro, en donde podían estar a salvo de la muerte. Las circunstancias que vivimos, mis hermanos, estas circunstancias de encierro, de posibilidad de conflictos, nos incluyen a todos. A nosotros los cristianos también nos incluyen. Pero somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, quienes tenemos su palabra. Y es su palabra la que nos da a nosotros la guía para mantener la armonía familiar y, por supuesto, la armonía entre hermanos. En los versículos que leímos, el apóstol Pablo estaba hablando de varios elementos que tienen el título de nuestra enseñanza: el amor, el gozo y la paz. Lo interesante es que estos elementos están alrededor de un conflicto entre 2 hermanas de la iglesia. Ahí lo leímos, eran nada más y nada menos que Evodia y Síntique.
Y podemos aplicar esta situación de Evodia y Síntique alrededor de estos tres elementos, amor, gozo y paz. Lo podemos aplicar también a la familia cristiana, y estoy refiriéndome específicamente a la familia cristiana, a los miembros de esta congregación y a aquellos quienes han conocido a Cristo, porque si hay conflictos en una familia que no es cristiana, donde los miembros de esa familia no son cristianos, pues realmente el problema que tienen en sí no son los conflictos. El problema que tienen es que necesitan ser regenerados, necesitan ser perdonados por sus pecados, y así entonces el Espíritu les abre el entendimiento y pueden ellos aplicar la palabra y esos principios bíblicos para su vida. Esto, mis hermanos, no son 5 tips para mejorar tu familia y que le aplican a cualquiera. Esto es amor, gozo y paz alrededor de conflictos que se dan con creyentes en la iglesia o en la familia. Vamos al versículo 1 y vamos a ver del 1 al 7, pero vamos al 1 y dice así: así que, hermanos míos, ¿te fijas? Esto va para creyentes, no para cualquiera. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a ver a detalle lo más que podamos este versículo, porque Pablo está expresando aquí el amor por sus hermanos. Ese amor que tiene por ellos es el amor ágape. No es un aprecio, no es un me caes bien, si haces tal o cual cosa me caes mejor todavía. No, estamos hablando aquí de que esta expresión que está dando Pablo tiene que ver con el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Ágape es el amor desinteresado. Por eso dije que no es un me caes bien si haces esto, me caes mejor si haces lo otro. Es un amor desinteresado. Es el mismo amor que Dios tiene para con nosotros. Yo meditaba esta mañana, mientras oraba y meditaba, decía, el Señor no necesita nada de nosotros. No necesita absolutamente nada de nosotros. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipotente. O sea, no hay nada que necesite Dios de nosotros. Somos nosotros, criaturas, quienes necesitamos de Él. Y ese Dios poderoso, quien creó el cielo, la tierra con el poder de su palabra, quien hizo todas las cosas, las sustenta y Él conoce todo lo que ha de ocurrir, ese mismo Dios manifestó su amor para con nosotros. Por eso digo que es incondicional, porque el Señor no necesita nada de nosotros. Es un amor desinteresado también. Y es a ese amor al que Pablo se está refiriendo cuando les dice a estos hermanos amados. Por cierto, les está hablando a los hermanos filipenses, a los hermanos de la iglesia en Filipos, aquella iglesia que surgió en uno de los viajes misioneros de Pablo, que se reunían mujeres en un río seguramente a lavar, pero allí lavaban y alababan a Dios y tenían un tiempo de oración, y bueno, desde ahí el Señor usó a esas mujeres en ese río para que se pudiera iniciar la iglesia de los hermanos en Filipenses. Ahora la iglesia estaba creciente, multiplicada, era ya bastante grande, y cuando crece una iglesia ocurren también los conflictos. Y él les está diciendo de este amor, les está diciendo, hermanos amados, con el amor ágape. Y ese amor, mis hermanos, el amor ágape, es la base de nuestro andar, o como se puede decir de otra forma, de nuestra vida cristiana. La Biblia habla de nuestro andar, nuestro caminar, y se traduce como nuestra vida, nuestro diario vivir. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2, nos dice cómo debe ser, o describe cómo debe ser nuestro andar, nuestra vida en los hijos de Dios. Dice Efesios 5, 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo tengo que decirlo antes de continuar con el versículo 2, pero tengo yo 2 hijos, y aunque yo no les digo, mira, tienes que ser igual que yo, ellos tienden a imitar cosas que yo hago. Ellos tienden a hacer cosas que yo hago. No voy a entrar en detalles con eso porque no es el punto, pero aquí el Señor nos está llamando y nos está diciendo a los hijos de Dios, porque podemos serlo, tenemos la capacidad de serlo, sean imitadores de Dios, así como un hijo amado imita a su padre. Y andad en amor, o sea, vivan como en amor, como también Cristo nos amó. Y ahí está el ejemplo. ¿Cómo nos amó Cristo? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es el amor de Dios, mis hermanos, entonces, el estándar que tenemos nosotros, sus hijos, de referencia para amar a nuestra familia, para amar a nuestros hermanos en la fe.
no es con el amor del mundo o con ese me caes bien del mundo, sino es el amor desinteresado de Dios para con nosotros, el que nosotros hemos de manifestar hacia nuestra familia y hacia nuestra familia en la fe. Pablo les llama a los filipenses, a estos hermanos, también deseados. Les llama también gozo, les llama también corona. Ustedes son deseados, ustedes son gozo para mí, ustedes son corona para mí. Deseados implica una comunión especial en el original. Eso es lo que esta palabra nos comunica. Una comunión especial. Es además, Pablo les dice, ustedes también son mi gozo. Cuando Pablo pensaba en ellos, aún estando lejos, le producía gozo. Y yo espero que ese sea tu caso cuando piensas en tu familia de la fe, a quienes no puedes ver, y piensas en ellos, oras por ellos, por nosotros, y me incluyo yo también, y te da alegría pensar en ellos, ¿cierto? Y también les llama corona. Ustedes son mi corona. ¿Por qué? Porque la conversión de estos filipenses bajo el ministerio y la predicación del apóstol Pablo representaba para él algo muy especial, algo muy preciado, tanto así como una corona, porque ellos eran el fruto de su trabajo misionero. Mis hermanos, Dios nos ama como nadie más nos puede amar. Dios nos ama como nadie más nos puede amar. Y no quiero dejarlo así para que cada quien lo interprete como sea. Fíjate bien, este Dios nos ama como nadie más nos comunica algo, que Él nos ama santificándonos. Somos parte de su iglesia y Cristo murió por su iglesia, dio su vida por ella y la santifica. La santifica con su palabra. Dios mismo, ahora mismo, al darnos su palabra, y me incluyo yo también porque el predicador es el primero que la recibe, Dios nos está demostrando su amor. Y Pablo amaba a los filipenses de esta forma. Él deseaba para ellos no que tuvieran un mejor auto, no que tuvieran una mejor casa, no que tuvieran, no sé, ropa de marca, y no que estas cosas sean malas, pero esto no es lo que Pablo deseaba para ellos. Pablo les deseaba y decía, estén firmes en el Señor. Les mandaba y deseaba primeramente que ellos estuvieran firmes en el Señor, y les vuelve a decir, amados. Esta palabra firmes nos comunica la idea de un soldado que está firme, un soldado que está preparado para la batalla, un soldado que está bien alimentado y está firme para lo que venga. Una de las manifestaciones del amor entonces es desear el bien del otro y el bien espiritual. No siempre, mis hermanos, ese bien que nos desean es fácil. Yo te pregunto, ¿es acaso la vida de un soldado fácil? ¿Acaso la vida de un soldado es fácil? Levantarse temprano, entrenar, prepararse, fortalecerse y estar ahí para en cualquier momento dar su vida. Bueno, no, definitivamente la vida de un soldado no es fácil. Y Pablo aquí está haciendo exhortaciones. Estad firmes es una de esas exhortaciones. Pero de esta exhortación y decirles estén firmes como un soldado, mis amados, va hacia un ruego. Y dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Las exhortaciones y los ruegos forman parte de esta construcción del amor, de esta edificación del amor, de esta edificación del afecto. No podemos decir que amamos a alguien, al menos decir que amamos como Dios nos ama a nosotros, si no le hacemos exhortaciones, si no le hacemos ruegos para su propio bien y para la gloria de Dios primeramente. Las dos hermanas aquí citadas no eran de un mismo sentir. Por eso Pablo está diciendo, les ruego que sean de un mismo sentir. Pero esto no se refiere a sentimientos, sino se refiere a un pensamiento, a una disposición. Eso es lo que la palabra sentir implica aquí. Es un pensamiento y una disposición. Esas dos hermanas, quienes por cierto no eran cualquier hermana, eran hermanas quienes habían colaborado con Pablo en su ministerio, no eran cualquier cristiana nueva, sino que eran cristianas maduras, no estaban en un mismo sentir, es decir, no estaban dispuestas a ceder en ciertas cosas, pensaban de manera distinta, y no está mal pensar de manera distinta. Lo que está mal es no ceder a nuestras propias ideas, cuadrarlas con la palabra y estar dispuestos a rectificar a esto, y esto no estaba ocurriendo. Para esto, mis hermanos, a veces se necesita la ayuda de hermanos cuando dos personas no están llegando a un mismo pensamiento, no están dispuestos a ceder. Estamos hablando de un conflicto y hay ocasiones en las que se requiere de ayuda de hermanos, de pastores, de ministros o de mismos miembros de la familia. En el caso de la familia, si dos hermanitos están en un conflicto como este, somos nosotros los padres quienes debemos de poner la muestra
para que ellos puedan resolver los conflictos y ayudarlos a resolver los conflictos. Vamos a ver el versículo 3. Asimismo, o sea, ya que estas dos hermanas no son de un mismo sentir, te ruego a ti también, compañero fiel. No se sabe quién era este compañero fiel, algunos creen que era Silas. Le dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ves que eran hermanas maduras quienes servían con Pablo y no cualquiera servía con Pablo en el ministerio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este combate del que habla el apóstol Pablo, por supuesto, no era un combate entre ellos, sino que era un combate contra un enemigo común que es Satanás. Y esto, si nosotros somos hijos de Dios y entre hermanos y en la familia, debemos de tener claro que nosotros mismos no estamos en combate. O sea, cuando hablas de un soldado, no ves a un soldado del ejército de un país luchando y combatiendo contra otro soldado del mismo ejército. No. Hay un enemigo común que esos dos soldados tienen y van en contra de ese enemigo en defensa y a ofensa o en ofensa de ese enemigo común. Y lo mismo ocurre en la familia, lo mismo ocurre en la iglesia. Nuestro enemigo común es Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, como decía el apóstol Pablo. Es en ese contexto que se encuentra el versículo que es muy conocido por nosotros y es Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El amor de Dios derramado en nuestros corazones y el amor fraternal entre la familia de la fe y la familia es sin duda, mis hermanos, gozo, alegría. El verdadero gozo, no el gozo del mundo que depende de las circunstancias, depende de los recursos. El verdadero gozo tiene que ver con eso, con cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. O en otras palabras, hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, obedecemos su voluntad, estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Aquí vamos a ver un mandamiento que está dando Jesús a sus discípulos. Es decir, Jesús está diciendo: esta es mi voluntad y quiero que la hagan. Ustedes quienes son mis seguidores, mis discípulos, mis siervos. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Y si fuera algún discípulo de esos rebeldones, ¿otro mandamiento? No dijeron eso. Ellos dijeron: un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el estándar, como yo los amé. Como el Padre nos amó y dio a Cristo, como Cristo nos amó y se dio a sí mismo. Ese es el mandamiento de Jesús y el estándar para que entre nosotros nos amemos. Y estoy hablando de la familia de la fe y la familia cristiana. Dice el versículo 5, la primera parte: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El amor entre los miembros de la familia cristiana y los miembros de la familia de la fe se conjuga en interacción. O sea, en cómo interactúan, cómo se llevan, cómo conviven. No son solo palabras. Ay, sí, yo amo mucho a mi esposa. Ah, sí, yo amo mucho a mis hijos, pero no pasas tiempo con ellos. Yo amo mucho a mis hermanos en la fe, pero no pasas tiempo con ellos. Los evades. Esta interacción, mis hermanos, fluye del gozo y produce gozo en los hijos de Dios. Esto no son palabras, sino son acciones y fluyen desde el gozo. En Juan capítulo 17, vamos a ver allí dos versículos en el capítulo 17 de Juan. El Señor Jesús está orando por sus discípulos y esa es una de las manifestaciones del amor. Cuando nosotros amamos a nuestra familia, oramos por ella y con ella. Y Jesús estaba orando aquí por sus discípulos al Padre y dice en el versículo 13 de Juan 17: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese es el propósito de Dios. Este mandamiento que el Señor dio en Juan 13, que se amen unos a otros, tiene el propósito de que nuestro gozo sea cumplido. El gozo de Él y nuestro gozo sea cumplido. Esta interacción y esta unidad es vista por todos los hombres, es decir, aquellos, aquí la palabra hombres no está hablando de discípulos, sino aquellos quienes no conocen a Cristo, porque ellos nos observan. Tus vecinos observan la interacción que hay en tu familia. Si en tu familia hay gritos, si en tu familia hay pleitos que toda la colonia se entera, y el domingo te ven salir con tu Biblia, aleluya, gloria a Dios, bueno, cuando hay tiempo de reunión, hay un conflicto allí y dicen: ¿cómo está eso, no? ¿Por qué? Porque nos están observando nuestro comportamiento y nuestro testimonio.
y tiene que ver con nuestra interacción y con nuestra unidad aquí en este punto del que estamos hablando. Pero fíjate el versículo 21, ahí en Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Siempre el estándar es Dios. Nunca va a ser un hombre, sino Dios. Que todos sean uno. Está hablando de unidad, está hablando de interacción, que es una interacción amable, una interacción de amor. Que también ellos sean uno, pero no uno en cualquier otra actividad. Nuestra unidad no debe ser en cualquier otra actividad que no tiene nada que ver con Dios, sino que sean uno en nosotros. Y ahí está el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro amor, nuestra interacción se traduce en amabilidad, y esta amabilidad es vista por los hombres, y de esta manera nosotros no es que predicamos con nuestros hechos, porque muchos dicen eso, no, yo no predico, yo nomás que vean lo que hago. No, la Biblia sigue diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe que sea por el testimonio de otros, aunque el testimonio de otros ciertamente influye. Entonces, nuestra interacción de amor, de fe, y esto que se traduce en amabilidad y en gozo, todo esto pone una base para que nosotros tengamos la calidad moral de predicar el evangelio al vecino. Entonces sí, cuando ellos ven que hay amor en la familia, cuando ellos ven que tú sales y le abres la puerta a tu esposa, dicen, órale, ¿esto es qué onda? ¿Qué mosco les picó, no? ¿De qué planeta son? Y cuando vas y les predicas el evangelio, dicen, claro, este es diferente, me interesa, ¿no? Ponemos base para predicar el evangelio. Por eso dice el Señor Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y continuamos en el versículo 5 de Filipenses 4. Dice el apóstol Pablo, después de haber dicho, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Y esto ya completamente nos desarma a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí en esta frase corta está incluyendo un evento que es crucial para nosotros los cristianos. Se trata de la venida del Señor. El Señor Jesús vino como un bebé, como un hombre, así como nosotros, aunque nunca dejó de ser Dios en su primera venida. Pero viene la segunda venida de Cristo, y el apóstol Pablo lo decía hace todos estos años, 2000 años, les decía, el Señor está cerca. Y el Señor sigue diciendo lo mismo en su palabra, el Señor está cerca. Ese es el chip. Debemos de estar formateados de esa forma, que el Señor está cerca, va a volver en su segunda venida, y este regreso de Jesús implica para nosotros gozo, pero también debe implicar para nosotros temor y temblor de cómo nos va a hallar cuando regrese. A nosotros los hijos de Dios nos va a hallar con nuestras lámparas encendidas, a nosotros los hijos de Dios nos va a hallar ocupados haciendo su obra. Bueno, específicamente el Señor vuelve y espera que estemos en buena comunión con Él y con los nuestros. Así que hemos de estar ocupados en esto cuando hablamos y pensamos de la venida del Señor. Si cada creyente pensara que el Señor viene el día de hoy, que va a venir hoy, creo que nuestro comportamiento sería distinto. La interacción entre nosotros sería distinta. La interacción entre, no solo la familia me refería, sino la interacción entre hijos de Dios y la interacción entre no creyentes sería distinta. Creo que nos enojaríamos menos con el que se nos atraviesa en la calle, ¿no? Creo que nos enojaríamos menos cuando no nos traen la orden que pedimos, o cuando hicimos una orden y llegó mal, etcétera, ¿no? Viviríamos de manera distinta, pero eso no es un debería. Hay que hacerlo y hay que pensar, el Señor está cerca. Versículo 6. Cuando pensamos en todo esto cobra sentido, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Si el Señor viene ya esta noche, pues, ¿por qué me voy a afanar si tengo suficiente papel de baño, suficiente agua, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí esta palabra afán es la palabra para nosotros popular estrés. ¿Por qué? El estrés, el afán nos distrae del propósito de Dios. También afán, estrés es una distracción, significa distracción. Y cuando estamos estresados, cuando estamos afanados, somos distraídos del propósito de Dios, lo que mencionamos previamente. En estos momentos el estrés, mis hermanos, ha desviado a muchos cristianos de su comunión con Dios. Ha desviado y distraído a muchos cristianos de
este pasar tiempo y meditar en el amor de Dios y meditar en que el Señor vuelve y meditar en que el Señor nos da gozo. Y esto, mis hermanos, causa que la carne salte. Cuando dejamos de meditar en todo esto, andamos en nuestra carne y andamos en estado natural. Y cuando andamos en la carne, surgen y se magnifican y pocamente se resuelven los conflictos familiares. ¿La solución cuál es? La solución, mis hermanos, es la oración. Dice allí, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de estresarte, en lugar de afanarte y que la carne salte, mira que me salió un verso sin esfuerzo, ¿no? En lugar de eso, oren. Porque oración es comunicación y comunión con Dios. Cuando nosotros oramos, lo hacemos en voz alta y mientras que oramos nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos nuestra voz, nuestras peticiones y podemos evaluar si nuestras peticiones realmente son necesidades genuinas, como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o si son necedades, o si son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? En la oración también nosotros nos humillamos delante de Dios. Allí estamos solamente Dios y yo. No hay a nadie a quien impresionar. Nos encerramos en un lugar de la casa, en la sala, en algún lugar especial, nos arrodillamos y nos humillamos delante de Dios. Oración es humillación. En la oración, mis hermanos, cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas, porque además de hacer peticiones, expresamos nuestra gratitud a Dios. Y por eso digo que cuando oramos, cumplimos el propósito de Dios, porque estas acciones de gracias son la voluntad de Dios. Él dijo en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar con acción de gracias es agradecer antes de recibir. Lo hemos estado viendo, ¿no? Oramos y cuando estamos orando decimos, yo al menos acostumbro a hacerlo y es bueno que lo hagamos, Señor, te pido esto y en fe te lo agradezco. Si es tu voluntad, se va a dar, ¿no? Pero ya estamos, antes de recibirlo, agradeciendo porque estamos expresando nuestra fe. Damos gracias por lo que el Señor nos va a dar, pero también estamos dando gracias por lo que Dios no va a dar. O sea, cuando oramos y pedimos, Señor, te pido por esto y te lo agradezco en fe, no estamos teniendo una fe en que se va a hacer lo que nosotros queremos, sino que estamos orando, presentando la petición y diciéndole, Señor, te agradezco en fe si tú me lo das, pero también te agradezco en fe si tú no me lo das, porque si tú no me lo das, tienes un propósito para con eso y de algo me has de estar librando. No sé si me estoy comunicando allí. Versículo 7. Vamos a ver el otro elemento. Hemos visto el amor, hemos visto el gozo y ahora vamos a ver la paz en la familia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor a Dios, mis hermanos, el amor a los hermanos produce gozo, eso lo hemos visto. El gozo de vivir en el plan de Dios trae a nosotros paz en nuestros corazones. Trae paz a nuestros corazones, aún en momentos en donde no hay paz en los corazones de muchos. Hay inquietud, hay quizás desesperanza, hay estrés, precisamente hay afán, pero el gozo de vivir en el plan de Dios trae a nosotros paz. Pero no cualquier paz, no tranquilidad, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Jesús dormía en la tormenta. En paz dormía Jesús en la tormenta. No eran las circunstancias lo que producían la paz en Jesús. El apóstol Pedro estaba en la prisión, encarcelado, encadenado y estaba dormido. Sus circunstancias no eran las mejores. Había allí soldados, había allí cadenas y Pedro descansaba y Pedro dormía. Vino un ángel, lo despertó, le picó las costillas para que se despertara porque vino a liberarlo. Le dijo, Pedro, pues vámonos a seguir adelante con el plan de Dios y con la obra de Dios. Ese es el gozo y la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, mis hermanos, es un escudo contra los malos pensamientos. La palabra de Dios nos habla acerca de la paz como un arma defensiva,
un arma defensiva en contra de los malos pensamientos. Por eso dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará como un escudo, protegerá nuestros corazones, protegerá nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos de miedo, pensamientos de desconfianza, pensamientos de amargura. Aquí en Filipenses 7 continúa después y habla. Hermanos, si hay alguna consolación, si hay algún ánimo, piensen en esto, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo amable. Y si hay algo de buen nombre, piensen en eso, porque eso fluye desde la paz de Dios, fluye desde el gozo, fluye desde el amor de Dios en nuestros corazones. La única forma, mis hermanos, y estoy concluyendo, la única forma para no ser parte de las estadísticas en medio de esta pandemia, las estadísticas de conflictos familiares, la única forma para no ser parte de ellas es estar firmes en la fe. Es disfrutar del amor, vivir en amor, disfrutar del gozo, manifestar nuestro gozo y disfrutar también de la paz de Dios. El Señor nos regala, hermanos, gozo y paz cuando vivimos en la esfera del amor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cómo andar, nos dices cómo andar, nos enseñas cómo andar y nos das el poder para andar y para vivir haciendo tu voluntad. Señor, tú no nos has dejado huérfanos, tú nos has dado a tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, nosotros hacer tu voluntad y cumplirla. Bendice a cada una de las familias de la congregación, a cada uno de mis hermanos y sus familias, quienes están allí, Señor, y queremos que puedan disfrutar de este amor, de este gozo y de esta paz en la esfera, Señor, de tu palabra. Te lo rogamos y en tus manos ponemos, Señor, este tiempo en el que hemos de continuar alabándote y adorándote a ti, Señor. Muchas gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén.